Bien, hermanos, hemos llegado a, a otra parte de la epístola a los Colosenses. Este escrito que hizo Pablo a una iglesia en la ciudad de Colosas, en el Asia Menor, casi 2000 años, pero que el Espíritu Santo la ha hecho permanecer y forma parte del canon sagrado, es decir, ha sido reconocida como inspirada por el Espíritu Santo. Carta a los Colosenses en sus Biblias, ¿no? Estamos en el capítulo 1 y hoy vamos a tratar el versículo 20. El versículo 20. Y que Dios nos ayude a entender la Escritura, ¿no? Y a mí también a predicarla. Bien, hermanos. Hay una persona que la ley lo ha declarado culpable y es reo de muerte. Sus pecados son tan graves que merece la pena de muerte. Tarde o temprano tendrá que comparecer ante el tribunal de justicia para siempre. Esa persona eres tú y soy yo. Esa persona. Bien. Dice aquí la revelación de la palabra de Dios que cuando Él hizo el mundo, Dios creó el mundo, no como dicen por ahí que era que el Big Bang y que era que había por allá yo no sé qué estrella y que se estalló la estrella y quedaron un poco. No, nosotros creemos que Dios creó el mundo. Así lo dice la palabra. Cuando Él hizo el mundo lo hizo perfecto. Si usted lee el libro de la creación, cuando Dios hizo todas las cosas, dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Luego Él creó a Adán, creó al hombre, y lo creó sin pecado, a su imagen y semejanza, dice la Escritura. Sin embargo, hoy cuando miramos el mundo, vemos que pareciera que no fuera cierto, ¿no? Porque el mundo no es tan bueno. Hay guerras, violencia, asesinatos, opresión, injusticia, crímenes, cosas terribles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese mundo tan bueno que Dios creó? Bueno, todo se estropeó por la caída del hombre. Pasó que el pecado entró en el mundo por la desobediencia del ser humano. Como dice la Escritura, por la desobediencia del primer hombre, Adán, la cabeza de la raza. Ahora, Dios había dicho a Adán, cuando lo creó perfecto y lo creó bueno y todo era una belleza, Dios le dijo a Adán, haga esto y vivirá. Pero no haga esto otro, porque el día que usted haga eso y desobedezca, morirá. Es decir, que Adán fue puesto a prueba. La prueba estaba representada en el árbol del bien y del mal. En esta figura aquí, vamos a mirar Génesis 2.16. Génesis 2.16, vale la pena mirar estos pasajes de vez en cuando. Génesis 2.16, el libro de la creación. Génesis 2.16 dice, después de que el Señor crea al hombre, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa era la prueba. Ahora, nosotros sabemos que Adán no atendió el mandamiento, quiso actuar independientemente de Dios. Y cuando él comió del árbol prohibido, murió. Murió espiritualmente y murió en todo sentido.
Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, vamos a mirar Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Este es un versículo que debemos aprender. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Todos los seres humanos. Aquí sobre la tierra no hay nadie que diga que no ha pecado. Todos han pecado, todos, no hay ni el más santo más santo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La caída del hombre trajo la destitución de esa gloria de Dios que gozaba antes. Cuando dice que todos están destituidos, ahí estamos cada uno de nosotros. Estás tú, así no crea. ¿Cuáles fueron las consecuencias entonces de la caída, de la desobediencia de Adán? Ya lo dijimos, Dios le había dicho a Adán, no haga eso porque el día que usted haga eso morirá. La primera consecuencia fue la muerte, porque el pecado entró por él. Vamos a mirar Romanos 5:12. Carta a los Romanos capítulo 5:12. Allí está, es mejor leer eso para que miremos que nada nos estamos inventando aquí, sino que todo está en las Escrituras. Aquí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, debido a lo que hizo nuestro Padre. Entonces el hombre quedó sujeto a la maldición del pecado. Pasó el tiempo y su cuerpo empezó a deteriorarse, llegó a viejo y murió. Eso lo puede usted leer más adelante. Entonces la muerte es la consecuencia de la maldición de Dios sobre el pecado, porque también la palabra dice, la paga del pecado es la muerte. Todo lo que usted haga que desobedezca a Dios y que sea un acto de su propia voluntad sin tener en cuenta a Dios es pecado y la consecuencia es lo peor, la muerte. Así dice la Escritura. Entonces, la muerte espiritual incluyó naturalmente la muerte eterna y toda la humanidad quedó bajo esa sentencia de condenación. Tan pronto Adán cayó en el pecado, toda su descendencia también sufrió las consecuencias de ese pecado. Como decía un famoso teólogo, hay un cierto poder asesino en el pecado, ¿no? El pecado es terrible. No hay cosa más, es el poder más destructivo que hay. No, acaba con nosotros. Por eso ahí decía este teólogo, hay un cierto poder asesino en el pecado. Y cuando uno ha pecado, aunque Dios lo perdona y lo hace una nueva persona, las cicatrices quedan, las cicatrices permanecen. Y decía también este hombre, el pecado mata los ideales. Los hombres comienzan a hacer sin escrúpulos lo que una vez vieron con horror. Eso es el pecado, ¿no? Mata los ideales. El pecado también mata la voluntad, porque entonces se apodera de uno ese mal y uno no puede liberarse de él y lo lleva a la perdición. Entonces, esa fue la consecuencia del pecado cuando entró en el mundo. ¿Y eso qué implica? Implica otras cosas. Primero, separación de Dios. Cuando Adán pecó, quedó separado de Dios. Por ejemplo, el profeta Isaías, rápidamente, el que lo pueda leer rápido, pero yo lo voy a leer también aquí, en el capítulo 59, versículo 2, dice lo siguiente:
Y esto fue algo que se dijo en el siglo VIII antes de Cristo. Dijo el profeta al pueblo, pero claro que es aplicable a todos. Dijo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. Usted está separado de Dios si no tiene a Jesucristo reinando en su corazón. Y no importa qué religión tenga usted, si no tiene a Jesucristo en su corazón, está separado de Dios. Así a usted no le parezca que es así. Y en consecuencia también dice la Escritura que está en enemistad contra Dios. Y la gente dice, yo enemigo de Dios, pero no, yo soy muy amigo de Dios. Yo quiero mucho a Dios. Mis papás me enseñaron desde pequeño a amar a Dios. Sí, de acuerdo. Pero si usted está en el pecado y no ha sido salvado por Jesucristo, usted está enemistado contra Dios. No porque Dios quiera, el problema es suyo. Entonces dice la Escritura que Adán antes de pecar gozaba del compañerismo con Dios. Pero después que hubo pecado, se escondió de Dios. Miremos Génesis en el capítulo 3 y verá que ahí está. Génesis capítulo 3, el libro de la creación. Génesis 3:8 dice lo siguiente, después de que ellos pecaron, dice, aquí se usa una figura antropomórfica, ¿no? Es un lenguaje muy figurado también. Pero dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y desnudo significa allí pues que él se dio cuenta de la realidad de lo que había cometido, el pecado que había cometido de desobediencia. Pero el tema importante aquí es que se escondió de Dios. Cuando uno peca, uno se esconde de Dios. Ese es el asunto. Así que Adán ya era incapaz de relacionarse con Dios, quedó separado de esa amistad, de esa comunión con Dios y fue quitado de la presencia de Dios. Esto es algo que nosotros no entendíamos y que la mayoría de la gente no entiende, porque la mayoría de la gente peca y no le importa. Nosotros no sabíamos que el pecado atrae la ira de Dios sobre nosotros, porque Dios es justo y santo. Él odia el pecado. La mayoría de las personas en este mundo pecan y no les importa, o piensan que al fin y al cabo Dios es tan bueno que finalmente se hace el de la vista gorda con nuestros pecados. ¡Qué equivocación! Porque yo también pensaba lo mismo, ¿no? Uno pecaba y cometía cosas feas y uno decía, bueno, se sabe que hay criminales que a veces rezan a Dios para que les vaya bien con sus maldades. Entonces la realidad es que estamos separados, enemistados y bajo la ira de Dios. No porque Él quiere, sino porque nosotros hemos pecado. Esa es la situación suya si usted no tiene a Cristo en su vida, si no lo ha recibido como su Salvador. Es que usted está enemistado con Dios. ¿Cómo solucionar ese problema? Que todos hemos pecado, todos los seres humanos somos pecadores, estamos enemistados con Dios, separados de Dios, bajo la maldición del pecado. ¿Cómo solucionar ese problema? Dios lo solucionó mediante una reconciliación. ¿Y qué es una reconciliación? Una reconciliación es necesaria cuando hay dos personas enemistadas
que necesitan reconocer sus errores y sus pecados y confesarlos al otro y hacer las paces. Y entonces hay una reconciliación. En el caso de Dios, Él no ha cometido ningún pecado contra nosotros. Somos nosotros los que nos rebelamos y lo hemos ofendido. Hemos pecado contra nuestro Creador y necesitamos un mediador que nos ayude a reconciliarnos. Un mediador es alguien que hace de intermediario entre dos o más personas o grupos que están en pelea para intentar reconciliarnos. Eso es un mediador. Y un mediador efectivo es alguien que es capaz de lograr que las dos partes que están en conflicto o alejadas logren la paz y se amisten otra vez. Este es el papel que desempeñó Jesús cuando vino a este mundo. Él es nuestro mediador perfecto. Jesucristo es nuestro intermediario ante el Padre Celestial. Y es necesario que nosotros seamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, que es el intermediario y el mediador. Es lo que nos enseña la Escritura. Entonces Jesús es nuestra reconciliación. Y ahora sí vamos a mirar Colosenses, la carta a los Colosenses, que es donde estamos. Capítulo 1, versículo 20. Ahí habíamos quedado. Era necesario hacer esta introducción larga para entender lo que dice aquí. Y dice que a Dios quiso, y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí habla de eso. El objeto de la venida de Cristo a este mundo fue la reconciliación. A eso vino Jesucristo. Jesucristo no es alguien que vino aquí a darnos buenos consejos solamente, y unos hombres malos lo mataron en una cruz y Él no pudo hacer nada. Sí y no, porque uno sabe que el Señor Jesucristo estaba en la eternidad y que vino y tomó un cuerpo, se hizo hombre, se hizo ser humano, se encarnó, y su propósito era venir a reconciliarnos, a reconciliarlo a usted con Dios, porque usted es el que ha pecado. Entonces, fue Dios quien comenzó ese proceso de salvación, y lo hizo porque Él nos ama, nos vio en nuestra desgracia, torcidos en el pecado, y dijo: voy a salvar al hombre, y vino a buscarnos. Así que su único objetivo al enviar a su Hijo al mundo fue llevarnos de regreso a Dios, traerlo a usted otra vez de regreso, porque usted se había separado de Dios. Dios, Jesucristo, nos trae de regreso a Dios. Y no solo a Él, sino todas las cosas, porque también se habla de que los beneficios de la muerte y la salvación de Cristo, de su muerte en la cruz, es la redención de todo el género y también del universo. De manera que Jesús es nuestra justificación. Usted no se puede justificar delante de Dios. Y nosotros sabemos que cuando uno está ciego y no conoce la palabra de Dios, uno siempre está justificándose, ¿no? Yo soy bueno, soy buena persona. ¿Quién es mejor que yo? Yo no robo, yo no mato. Yo soy buen hijo, buen padre. Qué buena persona soy. Pero nosotros sabemos que todo eso es falso. En la encarnación, el Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza humana para rescatarnos del pecado. Se hizo un ser humano, como usted y como yo. Nosotros, siendo culpables, la ley de Dios exigía un castigo por nuestros delitos, porque Dios no ama la impunidad. Dios es perfectamente justo.
pero ninguno de nosotros podía pagar por nuestro pecado. Entonces Jesús obedeció perfectamente. La caída que generó Adán, Jesucristo la restauró, porque Él sí obedeció perfectamente. Satisfizo las demandas de la ley de Dios para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Con su muerte en la cruz también Él satisfizo la demanda de la ira de Dios contra nosotros. El Señor dijo: yo voy a morir en la cruz. Usted es el que merece la condenación y la pena de muerte. Usted, voy a morir por usted. ¿Por qué razón? Porque usted es bueno. No, no es bueno. Porque quiero salvarlo y reconciliarlo. Así hizo el Señor, ¿no? Entonces Él pagó todas las condiciones que exigía nuestra salvación, ¿no? Y está todos los días intercediendo por nosotros porque venció la muerte. Entonces, si usted cree en Jesús como su mediador y salvador, usted será justificado. Pero si no cree en Él, no puede ser justificado. Seguirá condenado en sus delitos y pecados. ¿Y cuáles son los resultados entonces finales de esa reconciliación? Digamos que un buen día uno dice: no, yo la verdad soy pecador, tengo que reconocerlo. Estuve leyendo la Biblia que me regaló un amigo y me di cuenta que de verdad yo no soy bueno. Qué amor tan grande el que tiene Dios y Jesucristo para venir a este mundo a salvarme. No lo merezco. Y me duele en el corazón y me arrepiento de mis pecados. Y le pido a Dios que me reconcilie. ¿Qué viene? Viene entonces la paz con Dios. Nuevamente Colosenses capítulo ahora 21. Colosenses 1:21. Allí lo explica. Dice: y a vosotros también, está hablando de los cristianos, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. ¿Sí? Os ha reconciliado. Ahí está claro. Nosotros tenemos paz con Dios porque Él nos ha reconciliado con su muerte en la cruz. Justificados pues por la fe que tenemos en Cristo, tenemos paz para con Dios. Otra cosa que viene, además de la paz con Dios, es la amistad con Dios, claro. Ahí en el versículo 22, ¿qué sigue diciendo? Leamos el 21 otra vez. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte en la cruz, claro, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces el Señor quita la enemistad porque se hizo hombre y vino y cumplió todas las condiciones para que nosotros fuéramos perdonados. Jesús nunca cometió pecado. No es lo que dicen los incrédulos por ahí, ¿no? Que Jesús fue, que la última tentación de Cristo, y un poco de tonterías que sacan las películas y las novelas, ¿no? Jesús nunca cometió pecado, porque era Dios hecho hombre, pero también porque Él venció el pecado y la tentación. Entonces, dio su vida por nosotros en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otra cosa que viene es la santidad, porque ahí en el versículo 22 dice que todo eso lo ha hecho el Señor de reconciliarnos, lo ha hecho también para que nosotros seamos santos y sin mancha, irreprensibles. Entonces el que ha sido criminal, villano, ladrón, matón, vicioso, mentiroso, soberbio, orgulloso y todos los pecados que hay en este mundo, una vez que Dios lo reconcilia, le da una nueva vida, llega a ser una nueva persona, llega
a empezar una vida de santidad. La vida de santidad no es que uno queda convertido en una persona rara. No, uno sigue siendo el mismo, pero ya no comete los pecados que cometía antes. Porque uno ya se dio cuenta que tiene que agradar a Dios. Y por eso es el cambio en nuestra vida. La vida de santidad es una vida nueva. Y esa vida nueva implica dos cosas: que Dios nos perdona nuestros pecados y naturalmente nos regenera. Miren, Juan 31, en Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Este pasaje lo leyeron hace un rato en la escuela dominical. Hay una profecía escrita en el siglo VII antes de Jesucristo, que se cumplió cuando Cristo vino. Escuche, una profecía escrita en el siglo VII antes de Cristo, se cumple cuando Él viene. ¿Y qué dijo en esa época el profeta? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y la casa de Israel, en términos del Nuevo Testamento, es la iglesia, somos nosotros. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice que Dios va a escribir su ley y su temor en nuestro corazón. Eso es cuando Él nos da una vida nueva y el Espíritu Santo viene a nosotros. Y Él viene para darnos la vida eterna, desde luego, una vida nueva, ¿no? Todas las cosas van pasando y todo va hecho nuevo, todo es nuevo. Ahora, ahí en Colosenses otra vez nos falta un versículo por leer. Dice lo siguiente, leamos otra vez el 22 para terminar. Dice que Cristo en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, Él nos reconcilió, ¿no? Para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad, ahí hay un sí condicional. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que entonces aquí nos habla de dos cosas que demuestran si uno ha sido reconciliado. Dos cosas que prueban si uno ha sido reconciliado con Dios. La primera, la permanencia. Si uno permanece en los caminos de la vida cristiana, es porque en verdad es un seguidor de Jesús. Si alguien viene a la iglesia y escucha estas cosas y dice: no, qué maravilla, yo nunca había oído eso, que Dios me ama y que me perdona y que sufrió en la cruz por mí, pues yo lo había oído, pues no lo entendía. Qué emoción. Y oye los himnos y se emociona unos días y no vuelve jamás a la iglesia. Ese no fue reconciliado porque no permaneció. Mire lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8:31. Juan 8:31, ¿qué dijo el Señor? El propio Jesús, ¿qué dijo? Juan 8:31. El Señor dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ser un discípulo, un seguidor de Jesús, hay que permanecer obedeciendo la Biblia, obedeciendo las Escrituras. Si no permanece, pues uno no es un discípulo. Pero si permanece, muestra que tiene un fundamento firme y que su fe es verdadera y que sí ha creído en el Señor. Si no permanece, no es nadie. Y la segunda prueba para saber si uno es reconciliado es la estabilidad, ¿no?
Uno está firme en la fe de Jesucristo sin moverse de la verdad que uno ha creído. Es porque uno ha sido reconciliado. Pero si uno viene a una iglesia, escucha estas cosas, dice, qué maravilla, pero después ya termina dudando. No, yo creo que fue que me lavaron el cerebro, no me convencieron. No, yo por allá no vuelvo, yo más bien sigo la vida que he venido llevando del pecado. Abandona la verdad en que creyó, y a esa persona, ¿sabe cómo se le llama? Un apóstata. Un apóstata es el que conoce la verdad, cree por un tiempo, pero luego se aparta y abandona lo que una vez creyó. Él comete el pecado de la apostasía que no tiene perdón, porque no creyó verdaderamente. Abandonó la fe. Esas personas nunca fueron reconciliadas con Dios, porque nunca creyeron realmente. Entonces necesitamos verdaderamente creer en el Señor como nuestro mediador y salvador para la reconciliación. Conclusión a esto, concluyamos. Mire, hermano o amigo, esta es la verdad. Esta es la verdad. Nacemos a este mundo separados de Dios. Nacemos con el estigma del pecado, con la marca del pecado. Por eso es que cuando uno empieza a tener uso de razón, empieza a pecar. Y por eso es que tienen que castigarlo, disciplinarlo, enseñarle la obediencia, si es que se la enseñan. Porque hoy en día eso ya también parece que es un problema. Traemos una naturaleza heredada de Adán. Es pecaminosa, tiende al mal. Es nuestra condición natural. Y es una situación que nos lleva a la muerte, no a la vida. Y es por esto que nosotros no amamos a Dios, y la Biblia dice que nos hemos convertido en sus enemigos. Viendo esa triste situación nuestra, Dios en su amor y misericordia planeó una salvación. Y vino, y para eso envió a su Hijo, quien vino a salvarnos. Lo envió a pagar la pena que usted merece por su pecado. Y vino Jesucristo a invitarnos a volver con Él, a reconciliarnos con Él. A un gran precio, su propio sacrificio en la cruz. Y solo así usted podrá ser justificado, perdonado y hecho una nueva persona. Si usted no hace eso, no verá la vida, dice el Señor Jesucristo. No entenderá esto que hemos hablado esta mañana. No sabrá nada, estará en la ignorancia y seguirá en su vida torcida. Y el final, muy malo. Pongamos atención a Dios, lo que Él dice. Hay que ponerle atención a Dios. Miren, en el profeta Isaías, nuevamente, miremoslo a Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, ¿qué dice Isaías? ¿Qué le dice a usted? Porque esto que hoy vamos a leer es para usted. Aunque fue escrito en esa época, siglo VII antes de Cristo, pero la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Es para usted este versículo, y dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si sus pecados están rojos por el pecado y por el crimen, y por las cosas mal hechas serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, las bendiciones de la existencia humana. No hay otra manera de ser salvos del poder del pecado. Y ese mismo Isaías adelante en el capítulo 43, ¿qué nos dice? Capítulo 43. Más adelante, Isaías 43, algo contundente.
¿Qué nos dice? ¿Qué le dice a usted la palabra de Dios ahí? Dice, yo soy el que borro tus pecados por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso dice Dios. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Claro, porque lo que recibe uno es generalmente una mala educación cuando Cristo no está en la vida de uno. Entonces, hermano, mire, téngale miedo al pecado, pero no a Dios. Téngale miedo al pecado, porque es que ese sí lo acaba a usted. Y la Biblia dice que si uno se convierte a Cristo de joven, mucho mejor. Porque no va a caer en una cantidad de cosas que cometen las personas por no tener a Cristo en el corazón. Entonces, él no tema a Dios, porque Él vino a reconciliarlo a usted con Él. ¿Qué tiene que hacer entonces usted? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted? Dos cosas. Arrepentirse de todos sus pecados. Uno no puede seguir diciendo es que yo soy muy buena gente, yo toda la vida he sido religioso, mis papás eran tan buenas personas y yo soy también buena persona. Uno no puede seguir diciendo eso. Buena persona no hay nadie. Uno tiene que decir he pecado. Tengo muchas fallas en mi vida, yo soy mentiroso, soy vanidoso, soy envidioso, soy orgulloso, soy soberbio, soy chismoso, hablo mal de los demás, le deseo a veces la muerte a los demás. Y tantas cosas, ¿verdad? Arrepentirse de sus pecados. Y de todo, porque nuestra condición es pecaminosa por ser herederos de Adán. Y creer en Jesús y recibirlo como nuestro Salvador. Decir, Señor, yo creo en ti. Tú eres el único mediador, el único intermediario. Moriste en la cruz para lograr que yo reciba ese perdón y tener tu paz y la tranquilidad de mi conciencia. Eso es lo que hay que hacer, esas dos cosas. Si no la hace, no habrá nada en su vida. Pero si usted la hace esos dos pasos, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su Salvador, todo va a ser nuevo. Así es. Y así hemos tenido esa experiencia muchos. Y es la razón por la que estamos aquí. Si no, estaríamos por ahí haciendo otra cosa, ¿verdad? ¿Usted ha dado esos dos pasos? ¿Esos dos pasos? ¿Se ha arrepentido de sus pecados de todo corazón? Y ha acudido al Señor y le ha dicho, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Ven a mi vida y sálvame, porque yo realmente me creía, ¿cómo es que dicen hoy en día los jóvenes? Me creía el chacho, me creía el más buen mozo, el más simpático, el mejor, y no es nada si no tiene a Cristo. Esos dos pasos, ¿los ha dado? Si no los ha dado, ¿qué espera? ¿Qué espera? Que las cosas cambien ahí mágicamente. No van a cambiar mágicamente. Solo Cristo las puede cambiar en su vida. Así que vamos a orar entonces. Vamos a orar. Y claro, eso es una cosa que usted tiene que hacer personalmente. Usted es el que tiene que decirle al Señor estas cosas. Nadie lo va a hacer por usted. Pero si somos sinceros lo vamos a hacer porque es para nuestro bien. ¿Por qué no le dice al Señor eso? Dígale, Señor, yo me arrepiento. Deme, Señor, esa capacidad de entender esa cosa que yo soy pecador. Deme la fe para creer en tu Hijo, porque yo no tengo fe. Si ese es el caso, vamos a orar. Órele al Señor y dígale eso que acabo de decir.